Más allá de todas las reacciones y análisis musicales que hacemos en el canal, siempre nos tomamos un momento para tener una breve reflexión sobre la actualidad musical o la actualidad de la industria musical, así que ya que estamos cerca de fin de año y de las fiestas de fin de año, vamos a escuchar a un youtuber, un músico, productor, compositor que en lo personal admiro mucho y sigo hace algunos años, que es Rick Beato, que es un youtuber estadounidense que tiene un canal gigantesco, así que si no lo conoces, te recomiendo que lo vayas a ver, seas músico o no. Hay mucha teoría musical y hay muchas cuestiones también relacionadas con lo que vamos a ver el día de hoy, que es un video que publicó hace algunos días acerca de la muerte de los géneros musicales. Así que vamos a escucharlo y reflexionar junto a él sobre qué se trata esto. So I'm driving my 11-year-old Layla to school the other day, and she said, "Can we listen to Loewe?" And if you don't know who that is, don't you notice how I get quiet when so this there's song no one? was a huge hit last year. It's got over 500 million plays. This is really a bossa nova. She says, "What is that?" I said, "That's a style of music that was big in the 1960s. There was a huge hit called Girl from Ipanema that came out in 1964. It was written by Antonio Carlos Jobim, who happened to be my dad's favorite composer. So I thought to myself, what musical era are we even in here in almost 2025? What I mean by that is, historically, each era had a defining sound or cultural movement, like swing in the 30s and 40s, rock and roll in the 50s and 60s, or even the MTV-driven pop music of the 80s, or one of my favorite eras, grunge or alternative rock of the 90s. This was because Bien, una pequeña digresión al respecto. Tengamos en cuenta que es en parte cierto lo que dice Rick Beato, concuerdo con él en ese sentido, pero tengamos en cuenta que eso tiene que ver con la cultura musical occidental. No sabemos lo que pasaba en China o en Japón en ese momento, o en África o en Oceanía. Digo, esto está universalizado a partir de la experiencia occidental de cómo vivenciamos la música a lo largo de este tiempo, y ahora va a decir algo muy interesante acerca de la influencia de los medios masivos de comunicación, tanto radio como televisión, como por ejemplo MTV, con la aparición de los famosísimos videoclips allá por los 80 y el auge de la música pop, post rock progresivo de los 70 y post disco y todas esas cuestiones que ya conocemos. Así que tengamos eso en cuenta, que tiene que ver con, que es una aclaración que no hace porque él la da por supuesto, que tiene que ver con la música occidental y que deja de lado un poco todo lo que son las músicas tradicionales o autóctonas de los países, salvo el caso, por ejemplo, del bossa nova, que es algo nacido en Brasil, básicamente, que mezcla ritmos autóctonos y más adelante se va a combinar con el jazz, lo que va a posibilitar que se internacionalice de alguna forma y que, sobre todo, el mercado en auge lo tomara como algo para que sea comercializable. Mass media, meaning radio, TV, MTV, print media, was all coordinated with major labels which controlled the distribution channels of the music to create dominant narratives so that you would have these ubiquitous artists and songs. If you think of someone like Sting, Every Breath You Take, that song was known by everyone, which made it easier to label the era by a few breakout genres or styles. If you take a style like grunge, what does grunge sound like? Grunge is heavy, low-tuned guitars, introspective, dark lyrics, really natural-sounding instruments, and great singers like Kurt Cobain from Nirvana, Eddie Vedder from Pearl Jam, Lane Staley from Alice in Chains, and Chris Cornell. Maravilloso todo. The grunge bands had its own fashion aesthetic as well. Think of things from thrift stores, flannel shirts, band t-shirts, ripped jeans, sweaters like Kurt Cobain would wear, or combat boots. These were all things that were associated with the style of grunge. Bien, ahí tenemos un par de cosas para decir al respecto, en dos sentidos. Uno es que los sellos discográficos, independientemente de que hayan perdido la vehemencia o la voluminosidad que supieron tener en algún momento, lo siguen teniendo. Obviamente ahora está todo más estratificado, está más abocado a los nichos. De hecho, cuando vos escuchás música, seguramente lo hagas en un nicho en particular, en un estilo o en un género musical en particular. Más allá de que es muy usual que cuando conozcas a alguien y le preguntes ¿qué música escuchas?, te diga escucho de todo, lo cual es una amable o cordial mentira, porque nadie puede escuchar de todo. Y de hecho, me pasa en mi experiencia personal cuando tengo algún alumno nuevo de composición o de piano,
En la primera entrevista para conocerlo, lo que le pregunto es, bueno, ¿qué música escuchás? Si entro a tu Spotify, ¿cuáles son los primeros 3 o 4 artistas que aparecen en tu playlist? La primera respuesta siempre es, escucho de todo, como atajándose. Y no hay ningún problema con no escuchar de todo, básicamente porque es una imposibilidad física y hasta intelectual de hacerlo, porque a uno le gusta determinada música y quiere escuchar un domingo tirado en la cama a la música que le gusta y ocasionalmente descubrir nueva música. Digo, el algoritmo también permite encontrar música que es similar a la que escuchamos habitualmente y los algoritmos están entrenados para que puedan mostrarnos esa clase de música en particular. Pero siempre terminan siendo 3 o 4 artistas que están más o menos relacionados con un estilo, con una época o con un género en particular. Eso por un lado. Y luego lo que tiene que ver con el estilo más allá de lo musical, es decir, con la estética performática que trasciende a las notas, a los acordes y a las letras de las canciones, es algo que ocurre en todos y cada uno de los géneros. En algunos están más marcados que otros. Por ejemplo, si escuchamos metal progresivo, es muy habitual que se vistan de negro o con cuero o en alguna época también con camperas de jean, como está vestido Rick Beato. Pero cada estilo tiene su estética particular porque es lo que permite identificarlo dentro del grueso de otros artistas que existen. Avancemos. So when was the last definable era? To me, it would be the late 90s, early 2000s pop acts like Backstreet Boys, NSYNC, Todo bandones, Britney Spears, or clásicos. even Avril Lavigne. That was a really dominant musical era. Here's an interesting fact. In 1999, record sales reached their peak when 600 million people spent an average of $64 on records, achieving $40 billion in sales of Mucha recorded plata. music. That's insane. Vos pensás que hoy en día pagás una membresía o una suscripción mensual a cualquier plataforma de streaming y tenés prácticamente acceso ilimitado a un catálogo infinito, porque es imposible escuchar toda la música, teniendo en cuenta además que todos los días, más allá de los artistas de renombre internacional, hay muchos artistas independientes, como es mi caso también, que subimos música con cierta periodicidad y eso ocurre todos y cada uno de los días, con lo cual las distribuidoras o las discográficas ya no tienen que recaudar dinero con la venta de discos físicos, que se sigue haciendo porque hay cierto amor o apego por lo vintage, por un vinilo, por un tocadiscos, por algún CD que ya no se consigue en ningún lado y pasa a ser una reliquia, pero es algo más de colección que por el hecho de escucharlo. En un momento, como los elementos de reproducción de música, los aparatos eran solamente físicos y necesitabas un disco para poder escuchar esa canción que querías o esa banda que te gustaba, tenía más sentido. Hoy, con todo lo digital que tenemos a la mano, ya no es necesario y podemos acceder a ese catálogo infinito en cualquiera de las plataformas de streaming. Y es más, si ni siquiera pagás una plataforma de streaming, accedes a YouTube y YouTube también tiene ese mismo catálogo infinito, solamente que quizás tengas que escuchar un poco de publicidad y seguir escuchando la canción que te gusta. So, what was the turning point that ended these dominant genres of music? To me, it was the internet and streaming. It was things like Napster, the iTunes Store, Spotify, YouTube. All of these things acted as a disruptor or disruptive force that changed the way that people discovered and consumed music. It relied on algorithmic playlists and global distribution, which gave equal footing to niche artists and micro genres. The result was that no single dominant or must-hear genre movement was able to flourish because listeners followed their personal taste curation rather than mass consensus. Eso es muy interesante. Hay algo que dice Rick que me hace acordar mucho con él en este sentido, es que en determinado momento había cierto imperio o cierta preeminencia de determinado estilo musical gracias a la distribución que se hacía de ese contenido. De hecho, en algún momento se hablaba de música de alta rotación en las radios porque las discográficas ponían plata en las radios para que determinada canción o determinado disco se reprodujera una determinada cantidad de veces en el día, en la semana o en el mes y que se asentara, porque claro, uno, como no tenía el reproductor de audio en su casa o no existía internet todavía, escuchaba mucha radio o veía la televisión donde se reproducían los videoclips de la mano de MTV en un principio para escuchar y acceder a esa música. Sin embargo, ese consenso masivo del que habla Rick Beato acerca de
la influencia de los medios masivos de comunicación para poder establecer determinados estilos o determinadas músicas por sobre las demás, sigue existiendo. Claramente en otra medida, porque ahora hay muchísimos nichos y me parece que Internet ha posibilitado no solamente acceder a un consumo más amplio y variado del catálogo, sino también por parte de los artistas a poder llegar de alguna forma que no esté relacionada directamente con el tener un contacto en una discográfica o pegarla de alguna forma, sino más bien pensemos en todos esos ejemplos que han brotado en los últimos años, y no estamos hablando de hace mucho, hace relativamente poco, 5 años como mucho, gracias a TikTok o a Instagram, que han permitido viralizar a determinados artistas que se hicieron conocidos a través de esas redes sociales, y luego sí puede ser que alguna empresa, alguna discográfica los quiera captar como artistas exclusivos, les hagan firmar un contrato y planifiquen su banda, sus giras, sus composiciones y demás. Pero me parece que el momento disruptivo en el que vivimos tiene que ver con cierta democratización del acceso por parte de los consumidores, de nosotros como usuarios, como oyentes, a la música, y también de parte de los artistas para poder mostrarse a sí mismos. Claro, esto tiene como contrapartida que hay muchísimas opciones y muchas terminan siendo extremadamente microclimáticas. Hay como pequeños subgéneros, y si uno entra al catálogo, por ejemplo, acá en Argentina tenemos a Sadaic, que es la organización que se encarga de registrar las canciones, las composiciones originales y luego de distribuir los ingresos que se perciben a través del streaming o de tocar en vivo o de cualquier otro tipo de ingresos. Si uno entra al catálogo de Sadaic, de géneros que existen, no sé cuántos hay hoy en día, la última vez que lo consulté había 600 o 700, y están los géneros y los subgéneros y el subgénero del subgénero. Ya no es solamente rock, ya dentro del rock tenés el grunge, el metal de este lugar, el J-rock, el A-rock, el K-rock. Hay muchísimas variedades y uno dice, bueno, lo que los une de alguna forma es cierta instrumentación, cierto uso de las progresiones armónicas, es decir, del uso de los acordes, cierta construcción melódica, ciertas temáticas que tratan en sus letras. Digo, uno puede identificar ciertas temáticas en el reggaetón, por ejemplo, y ciertas temáticas en el rock, u otras temáticas en el pop, o incluso otras temáticas en la música épica nórdica de reminiscencia metal y rockera. Hay un montón de información disponible y tenemos muchos videos en el canal analizando mucha de esa música, así que si no lo hiciste todavía, podés verlos en el canal. Avancemos un poco más. Mass consensus was created by things like having a 3-month window in which the record is set up. All records were set up with this 3-month period. You'd release a single, you'd go to press 3 months ahead of time, you'd be in all these magazines, you'd have your video hit on MTV, everything would happen at once, and you would build that consensus, and everyone was hearing this record all at the same time. In today's musical landscape, there are countless subgenres that exist in parallel. Exactamente. Bedroom pop, lo-fi beats, hyper pop, neo-soul revival, Es una locura. niche metal scenes like progressive metal, Ese lo conozco. and each of them have their own dedicated fan bases. Because today, there's really no unifying broadcast platform like we had with radio and MTV that forced this collective experience for listeners. En realidad, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es que se reemplaza una por otra, sino que se van solapando. Como los géneros musicales. Uno podía establecer determinados géneros o estilos preeminentes por sobre los demás, como mencionaba Rick al principio, como por ejemplo el rock de los 50-60. En los 70 podríamos hablar de una preeminencia del rock progresivo. Digo, las grandes bandas de rock progresivo que uno recuerda son de aquella época, pero era porque eran lo mainstream, porque las discográficas apostaban a eso. Ya para los 80 se pasó más al pop, se fue abandonando un poco el disco, pero fue abocándose más por un pop glam de alguna forma, que fue precipitando la salida hacia el grunge de los 90 y luego al new pop de los principios de los 2000 y así sucesivamente con estas mezclas de rock alternativo y demás, pero siempre pensando en lo mainstream. En lo personal, a través de toda la música que he escuchado y de toda la música que me han presentado mis alumnos y mis allegados, que es muy nutritivo eso, siempre uno tiene que estar abierto a escuchar nueva música y después decidir si le gusta o no para seguir escuchándola, pero tiene que darle esa primera, segunda o hasta tercera posibilidad de escuchar un disco o a un artista para saber si realmente le llega o no. No hay que caer en el error, en mi opinión, de que creer que solamente por el acto de repetición a uno le va a gustar, porque uno puede escuchar 1000 veces una canción y no le va a gustar, se le va a quedar en la cabeza, sí, pero eso no quiere decir que te guste. Eso pasa, por ejemplo, con la música que uno escucha en
muchos rituales sociales. En un cumpleaños de 15, en un casamiento, en el cumpleaños de un amigo, cuando va a una fiesta, cuando son las Navidades o Año Nuevo y hay música por todos lados, por lo menos acá en el barrio es algo que suele ocurrir. Uno se queda repitiendo esa música, pero no es algo que en algunos casos no es algo que se quede escuchando de por vida, sino que sabe que está dedicado a esos momentos específicos. Entonces me parece que hay, por un lado, una música mainstream, que es la que conocemos todos, que hoy en día para mí lo que impera, sea más o menos conocido por el conjunto de la población, lo que impera a nivel industria es lo que conocemos como música urbana contemporánea, el trap y sus derivados, subgéneros y supergéneros. Y luego hay un espacio que es cuasi mainstream o mainstream underground, que está como en el medio, que son artistas muy conocidos, pero que no tienen el nivel de preeminencia que tienen los artistas mainstream que hoy conocemos sin conocer nada de su música. Y luego abajo de todo está la música underground, todos aquellos artistas independientes, como nos pasa a muchos en este planeta, que nos conoce poca gente o no nos conoce nadie básicamente, pero que hacemos música a diario. Entonces son como tres niveles que coexisten. Y así como el rock progresivo de los 70, por ejemplo, que es un caso que tengo muy fresco, por eso lo menciono tanto, tuvo su momento de oro y de brillo en los 70, luego no es que dejó de existir, sino que hubo otro género que tomó ese lugar, pero todos se van solapando y coexistiendo más o menos en armonía, digo, siguen habiendo disputas que para mí son un poco arcaicas a estas alturas con toda la cantidad de música que hay dando vueltas, pero se superponen, coexisten y son olas performáticas y olas mainstream. Luego, en algunos años, vamos a dejar de pensar en el trap como aquella música que hoy predomina y aparecerá otro estilo que tomará ese lugar y sin embargo el trap seguirá coexistiendo con el resto de los géneros y es algo que pasa con cierta naturalidad desde hace mucho tiempo y no tiene que molestarle ni extrañarle a nadie porque es algo que ocurre simplemente y que todos pueden escuchar la música que quieran y hacer la música que quieran. So really now we're in what I would call a post-genre world where artists openly blend styles like rap and country or jazz chords and R&B or electronic music and rock, blurring the boundaries of these specific genres. And genre labels feel increasingly outdated, replaced really by mood-based or influencer, I hate that word, influencer-driven curation. The industry success metrics now reflect broad, varied tastes, where you can have massive global hits that people don't know. When I did my video on Blinding Lights, it's the most streamed song on Spotify. There's so many people say, I've never even heard that song. I know so many people that have never heard a Taylor Swift song. They know who she is. They don't know any of her music. I just did this video where I mentioned Mr. Beast, the biggest person on this platform. Half the comments are like, I don't know who that is. So are we between eras or is this the new normal? It's possible that we're in a transitional phase, the algorithmic age, where discovery is personalized rather than collective. But for now, we're living through a moment where each listener can curate their own mini era, I guess, where there's no particular dominant sound, just a galaxy of possibilities. Es muy interesante lo que dice Rick, concuerdo con la mayor parte de lo que dice, simplemente marqué algunas cosas que entiendo que él asume como supuestos y tiene sentido, sobre todo porque entiende al público que se dirige, pero me parecía interesante mencionarlo, como por ejemplo lo que decíamos al principio, esto está pensado desde la música occidental, independientemente de que hay muchos géneros del otro lado del globo, porque yo estoy en Argentina y pertenezco a la cultura occidental, que se han ayornado, por decirlo de alguna forma, y se han adaptado a lo que el mercado internacional de la música demanda o supuestamente demanda, porque ¿quién es realmente el que demanda? ¿Somos nosotros como consumidores los que estamos expectantes de nueva música o son las discográficas las que a través de su influencia hacen que nos gusten determinadas músicas? Es una gran pregunta que a veces me aboco más por una respuesta, a veces me aboco más por otra, pero la verdad es que es un gran gris porque con cada persona que hablas, por más que sea el mismo grupo de amigos, cada uno tiene como su pequeño nicho de gusto. A uno le gusta más una cosa, a otro le gusta más otra cosa. Podemos compartir alguna afición o algún fanatismo en particular por un artista, pero después cada uno tiene su fuero interno o su nicho interior en el que escucha determinada música que puede no compartir con el otro y está más que bien.
Me parece muy interesante siempre traer esta clase de contenido al canal, más allá de las reacciones y análisis que me resultan muy entretenidas y nutritivas, porque es una posibilidad que me da a mí en lo particular de conocer nueva música y sé que a muchos de ustedes también. Así que si les gusta este contenido, por favor dejen algún comentario. Me gustaría saber su opinión al respecto, qué piensan sobre esto, qué género es el que escuchan, qué género es el que no escuchan y por qué sobre todo, porque me parece que en la música en particular, más allá de cualquier otro arte, en el cine puede pasar también, pero me parece que en la música en particular, porque es algo que utilizamos todos los días, uno tiene muy en claro por qué le gusta algo y por qué no le gusta otra cosa. Y me gustaría saber, en tu caso en particular, a qué se debe eso. Así que te leo debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.